Familia de la fe en Cristo Jesús, buenas noches, bendiciones para todos, buenos días, buenas tardes. No sé en qué momento les vaya a llegar este mensaje al grupo del taller del maestro y nos encontramos en el discipulado y para hoy tenemos la lección número 12 que habla acerca de la Virgen María. Es un tema para aquellos que no lo entienden, que no lo han visto o que lo han visto pero se confunden mucho. Y hoy vamos a tocar este tema. Pero antes de darle inicio vamos a orar, vamos a colocar ese tiempo de gozo, ese tiempo de bendición en manos del Señor. Amén. Padre amado, Padre celestial, Señor mío, Dios mío, te damos la gloria, la honra, el honor, el poder, la alabanza a ti en este hermoso día, Señor. Gracias por permitirnos una vez más reunirnos y poder compartir, Señor, lo que es tu hermosa palabra, Señor. Estamos en este discipulado, creciendo espiritualmente, Señor, y tú ya has sembrado en cada uno de estos discípulos la semilla, Padre celestial, dando la fuerza, la fortaleza, la sabiduría para seguir adelante, para no desmayar, para no caer, para no volver atrás, Señor. Te entregamos este tiempo de enseñanza en tus manos. Sé tú el predicador, sé tú hablándonos a través de estos audios y llénanos de conocimiento, llénanos de fortaleza en todo tiempo y lugar. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, continuando con este discipulado, hoy quiero hablarles de la Virgen María y es algo que muchas veces tenemos interrogantes, el papel que juega la Virgen María dentro del Evangelio, dentro de la vida cristiana. Amén. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y eso lo encontramos ahí en Lucas, capítulo 1, versículos 26 y 27. Realmente María fue el vaso escogido por Dios para traer al Salvador, el Salvador del mundo, ¿sí? María fue esa mujer que Dios utilizó como nos puede utilizar a usted o a mí para llevar más personas a los pies de Cristo Jesús. Ella era una mujer judía de estrato humilde y ella también esperaba la consolación de Israel, o más bien ella era quien esperaba, ¿sí?, la venida del Mesías. Ella estaba esperando ese Salvador como lo tenemos hoy en día. Ella lo expresó y lo expresa en su oración tan hermosa como es en la Magnífica, en Lucas 1:46 al 55. Y ustedes van a decir, ¿cómo así que en Lucas? Sí, si ustedes recuerdan Lucas, ese es el Evangelio de Lucas, donde Lucas recolecta información, ¿sí?, armando este Evangelio, este libro que conocemos como el Evangelio de Lucas. Y una de las personas allí interrogadas, por así decirlo, era María, exactamente la madre de Jesús, ¿sí? Entonces era un testigo ocular, ¿sí?, de los hechos. Entonces ella cuenta todo esto aquí en este capítulo de Lucas, Lucas 1 del 46 al 55. María concibió al Salvador por el Espíritu Santo. Y ahí lo vemos en Lucas capítulo 1 versículo 35.
Ella se sometió en humildad y fe a los designios de Dios, aceptó sin reservas la responsabilidad de llevar en su vientre al que ella llamó su Salvador. Y eso lo vemos ahí en Lucas 1:47. Para entender toda esta historia de la María, de la Virgen María, tendremos que leer detalladamente estos pasajes de Lucas, detalladamente. Las mujeres judías, al dar a luz, tenían que someterse a lo estipulado por lo que dice la ley, ¿sí? La ley de Moisés. Estar durante 40 días en casa, en el caso que fuera varón, si llegase a ser mujer, 80 días, no podían ir al templo ni tocar las cosas sagradas. Al terminar la purificación, debían llevar una ofrenda de animal o de ave al templo, ¿sí? Eso siguiendo todas las instrucciones que nos dice el Antiguo Testamento, como ellos lo hacían allá en sus tradiciones de la ley de Moisés. ¿Para qué? Para cumplir con los requisitos de la ley, así de fácil. ¿Sí? Nosotros nos sometemos de acuerdo a lo que nos habla, ¿sí? La Biblia que nosotros conocemos como tal. Pues ellos en ese momento, como no existía el Nuevo Testamento, pues se sometían a lo que ya estaba escrito, que era la ley de Moisés, que conocemos como el Pentateuco. En este caso, María tuvo que purificarse como mujer judía que era y cumplir así la ley. En Levíticos 12, versículos 1 al 8, ¿sí? Y en Lucas 2, del 21 al 24, nos da claramente cuáles son los requisitos, cuáles son lo que está estipulado de acuerdo a lo que se escribió en el libro de Levíticos. Y hay unos interrogantes que a veces nos hemos hecho, ¿cierto? María es la madre de Dios. Pues yo les voy a decir de acuerdo a lo que dice la palabra. María no es la madre de Dios como equivocadamente se dice, ¿sí? Ella es la madre del cuerpo físico de Jesús, ¿sí? Hay una cosa que es diferente, ¿sí? Recordemos que el Espíritu Santo introdujo entre ella esa, ese, esa criatura, ¿sí? Que esa criatura nosotros la conocemos como Jesús, ¿sí? Como Dios, ¿sí? Ella tenía que haber sido virgen, ¿sí? Para no manchar o para no ocupar, porque nosotros los seres humanos venimos al mundo con pecado, pero Jesús no vino al mundo con pecado, ¿sí? Porque a María no la tocó un hombre para que Jesús naciera. Jesús nació por medio del Espíritu Santo, ¿sí? En cambio, los seres humanos venimos por medio de una semilla que un hombre le introduce a una mujer, ¿verdad? En el caso de nuestro Señor, nuestro Salvador, no fue así. Ella quedó embarazada por medio y obra del Espíritu Santo. Porque teológicamente hablando, Dios no tiene madre. Él es un ser eterno que existe de sí mismo por toda la eternidad, sin principio y sin fin, ¿sí? Él es el principio, Él es el alfa, Él es el omega, ¿sí? Y eso lo encontramos ahí en el libro de los Salmos, en el capítulo 90, en el versículo 2. Ahí nos habla detalladamente sobre este pasaje que les estoy hablando. Jesús mismo dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso, como lo dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Otras preguntas que a veces también nos llegan, ¿sí?
¿Se debe adorar a María? Algunos ya sabemos la respuesta, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos enseña de que toda adoración se debe dar o hacer solamente a Dios. La adoración a otra persona fuera de Dios, la Biblia le llama, ¿sí?, idolatría. En el cielo las huestes celestiales solo adoran a Dios y es lo que realmente nosotros debemos de hacer. Solamente debemos de adorar y alabar a nuestro Dios, ¿sí? Y eso lo encontramos allí solamente en el libro de Apocalipsis, ¿sí? En el capítulo 4, en el versículo 8 al 11, en Apocalipsis 5, del versículo 8 al 14, ¿sí? Otra pregunta, mis hermanos, que a veces tenemos es, ¿María es mediadora? Ya habrá algunos que sepan la respuesta, ¿verdad? Pues déjenme decirles que María no es una mediadora. La Biblia nos enseña y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que su nombre es Jesucristo, ¿sí? Y eso lo confirma el texto bíblico en Primera de Timoteo 2, Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6. Y tengamos esto en cuenta, mis hermanos, que la escritura enfatiza que solo hay un mediador, que no hay más mediadores, ni los apóstoles, ni los que el común de la gente llaman santos, ni aún la Virgen María es una mediadora, ¿sí? Ni siquiera los ángeles, nada de esto pertenece ni nada de esto le puede robar a nuestro Señor Jesucristo la gloria y la honra. Que esto nos quede claro. En el libro de los Hechos encontramos esta frase: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, Jesucristo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso lo encuentran y lo corroboran ahí en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y miremos detalladamente esto que dice. Notemos la palabra y en ningún otro hay salvación, solo en Cristo Jesús, quien fue crucificado. Nadie más pagó la deuda de nuestros pecados, ¿sí? Nadie más hizo ese sacrificio, nadie más ha hecho ese sacrificio. Entonces por eso Él es, por lo que es y por lo que será, es reconocido, ¿sí?, como el único intercesor entre Dios y los hombres. La Biblia declara en el libro de Apocalipsis que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se halló algún digno o alguien digno para abrir el libro de los juicios de Dios con 7 sellos en Apocalipsis 5, versículos 1 al 10. El único que se halló digno fue el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo, ¿sí? Y es el único que tiene este privilegio. Y sabemos que cuando en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, dice que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, pues esa autoridad se la dio nuestro Padre, nuestro Señor Creador, a Él, ¿sí?, la función, ¿sí?, por el sacrificio, digamos mejor así, que Él hizo en la cruz por toda la humanidad, ¿sí? Entonces Él tiene las llaves, ¿sí?, y Él tiene el manual que se le llama el libro de la vida, ¿sí? Y todo aquel que se encuentre en ese libro escrito tendrá salvación. Amén. Entonces hoy quiero preguntarles, mis hermanos, ¿conoce usted el mandamiento de María?
¿Usted sabe cuál es el mandamiento de María? Bueno, pues le voy a hablar de eso. Lo encontramos en Juan, capítulo 2, versículo 5. María nos ordena hacer todo lo que el Señor ha establecido en su palabra, a obedecerla y a practicarla. Ella conformó un hogar compuesto por varios hijos, 5 varones con Jesús y varias hijas. Muchos se escandalizaban por esto, pero para Dios, en lo normal, Él mismo estableció el principio de la procreación, ¿sí? O sea que Jesús tuvo hermanos, hermanas de, de parte de la mamá, y con José, ¿sí? Hubieron más hijos, ¿sí? Podemos decirlos medio hermanos, como lo conocemos hoy en nuestra vida, ¿verdad? En Génesis 1:28, Mateo 13 del 53 al 57, ¿sí? Nos habla de todo esto que les estoy diciendo, ¿sí? Acuérdense del pasaje en el Evangelio, decía uno de los apóstoles, le avisó a Jesús de que su mamá y sus hermanos estaban afuera, ¿sí? Y él les dijo, mis hermanos, ¿sí? Son los que están aquí alrededor mío, todos ustedes son mis hermanos, ¿sí? Todos son ustedes, son mis hermanos, o sea que nosotros somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. El formar un hogar dentro del vínculo del matrimonio es lo que Dios estableció desde el principio y María no podía ser la excepción ni encontramos nada pecaminoso en ello, ¿sí? Estamos hablando de la concesión de que María tuvo más hijos, sí, pues los tuvo dentro de los estatutos normales que manda la ley judía, sí. Entonces no había ningún problema, no violó, sí, no cometió ningún pecado, todo fue de acuerdo a lo que decía la ley de Moisés, sí, todo debe ser estipulado. Obviamente que para este tema hay otras cosas para cortar, para decir, para añadir, sí, pero esto es lo que realmente consideré que es más importante y que nosotros lo debemos de tener claro, ¿sí? Con relación a la Virgen María, ¿sí? La pregunta es, ¿María es la Madre de Dios? Ya sabemos la respuesta, ¿sí? ¿Se debe de adorar a María? ¿Sí? ¿Y cuál fue el mandamiento que dejó María y que se encuentra en Juan capítulo 2 versículo 5? ¿Sí? Acuérdense que cuando ella le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, hagan todo lo que Él les diga con relación al vino, ¿sí? Ustedes, cuando él hizo su primer milagro, que fue convertir el agua en vino para una fiesta de novios recién casados. Amén. Entonces, que este lugar de honra, de honor, que se ganó nuestro Señor Jesucristo por toda la humanidad, nadie, ¿sí? Ni siquiera su madre, ¿sí? Que, que ella prestó el cuerpo prácticamente de su vientre para poder traer al mundo al Salvador, ¿sí? La parte física. Acordémonos que Dios no tiene madre. Él es un ser eterno que existe de sí mismo y por toda la eternidad, sin principio ni fin. Amén. Bueno, mis hermanos, eh, esto era lo que tenía para compartirles en el día de hoy, en este día
de lección número 12. Este trata sobre la Virgen María, ¿sí? Y los quiero invitar a que repasen, ¿sí? Y que se aprendan de memoria, para los que no se lo saben, los libros del Evangelio. ¿Cuántos son? Son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Entonces, para darle ya de entrada a estos libros, ¿sí? Que son conocidos como los Evangelios. Y exactamente fueron escritos de la misma manera, o sea, de antigüedad. Primero fue Mateo, Marcos, Lucas y el último es el libro de Juan, ¿sí? Cuando hablamos de Mateo hablamos del republicano. Cuando hablamos de Marcos, ¿sí? Esto no es un apóstol, ¿sí? Este no es como Lucas, tampoco es un apóstol, ¿sí? Estos son personajes que, por ejemplo, si hablamos de Lucas, ¿sí? En el libro de Hechos, que fue escrito por el mismo Lucas, ¿sí? Ahí nos damos de cuenta, ¿sí? Cuando Pablo le contaba, ¿sí? Todas esas historias, lo que él hacía era tomar apuntes. Lucas, de profesión médico, y anduvo en cárceles con el apóstol Pablo, ¿sí? Y Juan realmente sería el único, el único apóstol de estos 4 escritores, ¿sí? Si ustedes leen Lucas, cómo finaliza y cómo inicia el libro de los Hechos, se van a dar de cuenta que es un solo libro, ¿sí? Sino que los escritores lo dividieron en 2. Y si ustedes se van a dar de cuenta que Juan, ¿sí? El discípulo amado, o el Evangelio de Juan, con el libro de las revelaciones, o conocido como Apocalipsis, también es de la misma autoría, ¿sí? Entonces, esto como conocimiento. Amén, mis hermanos. Oro por cada uno de ustedes para que sea nuestro Señor trayéndonos bendición, fortaleza, sabiduría, paz en cada una de nuestras áreas. Que esta palabra, que este discipulado nos enseñe a avanzar, a seguir, nos enseñe a no equivocarnos, a tomar desviaciones, ¿sí? Muchos venimos de nuestra religión católica y muchas veces le orábamos o le pedíamos a la Virgen María que fuera intercesora por nosotros ante nuestro Dios. Pero lo bueno del Evangelio es que ese lugar solamente lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? No hay otro ser al cual nosotros debamos obedecer o al cual debemos interceder. No podemos quitarle ese lugar a Dios y mucho menos a su Hijo. Amén. Padre amado, te damos la gloria, la honra, el honor, el poder, la alabanza a ti, Señor, en este hermoso día de discipulado. Gracias por lo que nos estás enseñando, Señor, que estos discipulados, Señor, se nos puedan quedar en nuestras mentes, que podamos ponerlo en práctica, Señor, que cada vez que vayamos avanzando en esta enseñanza, Señor, si estábamos cometiendo alguno de estos errores, de quitarle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, te pedimos perdón, Señor, y que tú nos sigas fortaleciendo, nos sigas dando y mostrando el camino, Señor, que eres tú, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que vive y reina, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios los guarde, Dios me los bendiga, los quiero mucho. Espero verlos pronto, espero podamos reunir y tener una actividad presencial prontamente. Dios los guarde
Y como dice nuestro pastor y líder, Cristo es el estilo de vida que yo escogí. Bendiciones. Feliz tarde.